Bienvenidos mis hermanos a las noticias del cielo a la tierra. Traemos las buenas nuevas de salvación. La palabra la va a compartir mi esposo. Es el capítulo Génesis 45. Amor, adelante. Gracias, amor. Dios los bendiga, hermanos. Bueno, vamos a dar la palabra el día de hoy de Génesis capítulo 45, donde nos habla la escritura de José se da a conocer a sus hermanos. Entonces vemos y vamos a empezar, ¿cierto?, al estudio y a leer la palabra. Dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos, y que no quede nadie con él, al darse a conocer a sus hermanos. Lo que él quiere decir es que le dijo a todos los que estaban ahí, a todos los egipcios, él le dijo: sálganse, yo necesito que ustedes se salgan de acá y que solamente queden mis hermanos. Entonces lo que pasa es que listo, se salen todos, y ahí sigue algo que es algo muy teso, que marca mucho mi corazón, donde dice: entonces se dio a llorar a gritos, oyeron los egipcios y también oyeron desde la casa del faraón. O sea, él tenía en ese momento un taco en su corazón tan grande, porque hizo salir a todos, y aunque se salieron todos, ¿qué pasó? Su corazón estaba tan quebrantado que pasó que empezó a llorar. Y empezó a llorar y a llorar y a llorar, y tan difícil que pues todo el mundo escuchó. Dice el versículo 2, el versículo 3, y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre?, les preguntó. Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Cuando habla la palabra de turbados, ellos quedaron mudos, quedaron como que, ¿qué es lo que está pasando? No José. O sea, ellos no lo podían creer, sus corazones, porque inmediatamente, ¿qué vino a sus corazones? Lo malo que hicimos, lo malo que nosotros pudimos hacerle a nuestro hermano. Y dice la palabra: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él le dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. ¿Cómo les pudo haber dolido a ellos, amor, que él dijera nada más esa pequeña palabra? Yo soy su hermano, el que ustedes amaron, el que ustedes valoraron, pero no le dijo eso. Le dijo: impresionante. Qué impresionante. Le dijo: el que ustedes vendisteis, el que ustedes no amaron, el que ustedes no cuidaron. Y dice la palabra en el 5, ahora pues, normalmente uno diría, uno oraría con rabia, pues porque somos humanos, y aunque nosotros amamos a Dios, muchas veces tenemos esos impulsos, pero Él nos muestra como el verdadero actuar de un hombre que ama a Dios. Y dice la palabra: no entristezcáis, no se pongan tristes, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Él les dice: no se pongan tristes, no se pongan cabizbajos, porque no fueron ustedes, fue el propósito de Dios en mi vida que ustedes me hayan vendido para que yo... Hay una palabra clave que dice preservación de vida. Si Dios no hubiera intervenido a través de la vida de José, Dios no hubiera podido salvar con la economía y con la comida a los que estaban pasando necesidades, que eran sus padres y sus hermanos fuera del país. Pero él le dijo: yo pasé por esto para preservación de vida. ¿De vida de quién? Del pueblo que Dios tenía preservado para que saliera de ahí. ¿Quién? El Mesías, que era, cierto, el pueblo de Israel, que estaba ya con las 12 tribus, teniendo a José acá. Exacto, el Señor utilizó también a los hermanos, pues en medio de ese propósito, que aunque uno a veces no cree que los propósitos de Dios sean así, y a veces nos cuestionamos demasiado en la forma como actúan los procesos del Señor, pero el Señor también utilizó a los hermanos. Si no hubiera utilizado a los hermanos para vender a José, pues no se había dado la salvación pues del pueblo en cuanto a la economía y la hambruna que hubo en ese tiempo. Así es, amor, tienes toda la razón, y pues muchas veces no lo entendemos. Sin embargo, él decía: no se pongan tristes, confortaba, le decía a sus hermanos: tranquilos. Vemos en el versículo 6, pues ya había 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedaba 5 años en los cuales ni habrá arada ni ciega, o sea, no va a haber ningún tipo de comida, y va a ser un proceso complejo en la economía de los países.
Y Dios envió delante de vosotros para preservar posterioridad sobre la tierra y para darles vida por medio de la gran liberación. Es muy teso porque Dios llega y les dice, siempre fue con un propósito, aunque muchas veces no entendemos, como tú decías, amor. Él le decía que él puso delante a José para preservar la vida del pueblo. Y salvar también a su familia. Sí, claro, así es, tienes la razón. Vemos en el 8, donde vemos un resumen de lo que hemos estado hablando, y lo habla claro el versículo 8, dice, así pues que no me enviasteis acá vosotros, sino que Dios me envió, puesto delante del faraón, por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra. Él acá le dice, el propósito de Dios siempre fue claro. Muchas veces nosotros nos es difícil entender los propósitos de Dios y lo que Dios quiere. Y somos, ¿por qué? ¿Para qué, Señor? Y muchas veces somos quejándonos. Pero ¿cómo fue la vida de José? Un hombre que pasó por tantas dificultades y tantas cosas, y después fue puesto en lo alto para decir, no fueron ustedes, no se pongan tristes, no estén mal, porque fue la voluntad de Dios para preservar la vida de todas las naciones, porque todas las naciones iban ante ellos para poder salvarse de la situación tan difícil. Más adelante, el resumen, él les dice, da prisa, vayan a mi padre, díganle que venga. Ellos hacen eso, y en el versículo 15, quiero parar mientras ellos van, él dice, y besó a todos sus hermanos, dice que los besó, y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Acá tocaba mucho mi corazón porque besó, ¿cierto? Hay un beso que es un beso de amor, de perdón, que lo hace José, pero también hay un beso que conocemos en el Nuevo Testamento, que es un beso de ¿qué? De traición. Sí. ¿Quién hizo ese beso de traición? Judas. Sí. Vemos que Judas nos enseña un beso de traición, un beso de entregar al Salvador, pero José nos enseña un beso de amor, de perdón y de misericordia ante sus hermanos que le hicieron mal. Exacto. Entonces vemos ahí en ese versículo 15 dos clases de beso, uno de amor y otro de traición. Para terminar, él le dice, vayan, traigan a mi padre porque van a estar en una tierra de bendición, que es la tierra Gosén, que es como también nuestros grupos también se han hecho a conocer, gracias a Dios, como los grupos Gosén. Y para finalizar, en la narración del texto del 28 dice, entonces dijo Israel, cierto, Jacob, Israel, José, mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Uno de los deseos más grandes de él era poder ver a su hijo, un hijo que le dolió tanto, ese hijo de la túnica de colores, ese hijo que le dolió tanto. Él dice, yo voy a ir y yo lo voy a ver y yo voy a morir tranquilo. Pero vemos que es un hijo que honró a su padre, como dice Proverbios. Hay hijos que alegran el corazón del padre, pero hay otros hijos que entristecen el corazón de un padre. Y este hijo es un buen hijo que alegra el corazón del padre. Amén, así es. Y amor, para finalizar, un resumen de este capítulo vemos el perdón, ¿cierto? El perdón en todo momento, que es difícil para nosotros como seres humanos practicar el perdón, y aún más con nuestras familias. Es verdad. La soberanía de Dios, que aún así los hermanos hayan fallado y hayan actuado bajo impulsos, ¿cierto? La soberanía de Dios que cuidó de ellos en esos momentos tan difíciles de que ya no tenían economía, ¿cierto? La economía estaba tan inestable. La provisión del Señor, ¿cierto? Amén, así es. Y lo fundamental, ¿cierto? La familia, esa reconciliación, porque también qué desespero para ese papá sin saber de su hijo, o bueno, ya lo creía muerto, ¿cierto? Y no pudo haberse despedido, bueno, ¿cierto? Y esa reconciliación es fundamental, y qué bueno invitar pues como a todas las personas que están viendo el video de que perdonemos a la familia, de que estemos en unión, ¿cierto? Con la familia, de que pasemos esas ofensas por alto, rápido, no nos demoremos para perdonar, ¿cierto? Amén, porque el Señor no nos manda que nos demoremos días, sino que debe de ser rápido, ¿cierto? Amén, y pasar por alto todas esas ofensas. Y lo más importante, confiar en los procesos. Sabemos que los procesos son difíciles y los queremos pasar rápidamente, pero no es el propósito de Dios. Y entonces aquellos que están pasando por dificultades, por esos procesos tan difíciles, no desistan y continúen confiando en el Señor. Confíen en el Señor, que más adelante van a entender el por qué
de esas circunstancias, ¿cierto? Y no se cuestionen y no cuestionen más al Señor, sino que deje que transcurra y depositen las cargas, como dice la palabra, en el Señor. Amén, Entonces, hermano, amor, así es. vamos a orar para terminar. Claro que sí. Bueno, es una conclusión muy, muy hermosa, amor. Gracias, de verdad, porque aún edifica mucho mi corazón, toca mucho mi corazón a que el Señor tiene el control de las cargas, de las tribulaciones. Y su palabra dice que Él se perfecciona en la debilidad. Confiemos en el Señor y sabemos que Dios nos va a sacar victoriosos en medio de las pruebas y de las dificultades. Amén. Vamos a orar y recuerden que ustedes, Dios los ama demasiado. Amén. Señor, te damos gracias, maravilloso Padre Celestial. Gracias, Dios, por la oportunidad de estar al lado de mi esposa, Señor. Estamos acá, Señor, trayendo tu palabra, Señor, del cielo a la tierra, Señor. Sabemos que esto no es por nuestras obras o por nuestra forma de ser, no, es por tu gracia, es por tu amor que estamos acá compartiendo tu palabra. Yo te agradezco por cada uno de los que están acá, Señor, aún detrás de cámaras, dándola toda, Señor, para el servicio de la comunidad, de la iglesia, de la juventud. Señor, les amamos y te damos gracias, maravilloso Padre, por tu palabra, porque tu palabra lo es todo, Señor, que penetra en lo profundo del corazón. Bendice, Señor, este proyecto, bendice esta palabra que nos has regalado y bendice, Señor, todo lo que se hace con amor y con bendición. Gracias, Padre, y yo sé que tú tienes el control absoluto de lo que están viviendo tu pueblo y tu iglesia, Dios. En el nombre de Jesús, el Mesías, el Dios de nuestro corazón y el Salvador, oramos a ti, Padre Celestial. Amén. Dios los bendiga. Dios los bendiga.